filtración es altamente selectiva, mientras que la filtración simplemente filtra todo lo que llega al capilar glomerular, filtra sodio, azúcar, urea, todo se filtra, excepto obviamente la proteína. La reabsorción más bien sí va a ser selectiva, es decir, voy a reabsorber, por ejemplo, toda la glucosa, porque yo necesito reabsorber todo el azúcar del plasma. No voy a reabsorber todo el sodio, pero voy a reabsorber casi todo el sodio en todo el recorrido de la nefrona. También, por ejemplo, el azúcar todo lo voy a reabsorber en el túbulo contorneado proximal. Por lo tanto, queda claro que la reabsorción es altamente selectiva, en tanto que la filtración no lo es. ¿Ya? Veamos aquí los solutos que se reabsorben y los porcentajes, perdón, los solutos que se filtran y qué tanto reabsorbemos y qué tanto excedemos. Bien, por ejemplo, la glucosa se filtra en 180 gramos por día y reabsorbo todo, por lo tanto excreto cero. Finalmente he reabsorbido el 100% de lo que he filtrado. El bicarbonato, un importante tapón de la sangre para el equilibrio ácido-base. Filtro 4.320 miliequivalentes y reabsorbo 4.318. Por lo tanto, la orina se va a excretar esta ínfima cantidad que equivale a que solo he excretado hasta el 0,1%, o lo mismo que decir he reabsorbido casi el 99.9% de todo el bicarbonato que yo he filtrado por mililitro. El sodio, vean, solamente se va a perder hasta el 0.6% de sodio excretado en la orina. El 99.4% lo reabsorbe. No son los mismos porcentajes para cada soluto. Por ejemplo, el potasio se va a reabsorber, dice, carga filtrada reabsorbida 87. ¿Ya? O sea, no todo es ni el 90 ni el 100%. Urea. En la urea que yo filtro, que son 46 gramos en 24 horas, 46.8, la mitad la reabsorbo, o sea, la mitad pasa al plasma y la mitad la termino excretando en la orina, o sea, solo el 50% de sodio, es distinto al sodio, de urea, perdón, que es distinto al sodio, al azúcar. La creatinina, todo lo que filtro, todo lo excreto, por lo tanto, mira, mientras que acá reabsorbo un 100%, acá reabsorbo 0%. Queda demostrado entonces que la filtración es altamente selectiva, desecho lo que no me sirve y reabsorbo lo que me es útil. Acá vemos los distintos procesos grosso modo, ¿ya? Porque vamos a ir desmenuzándolos poco a poco. Vean, vamos a usar mano de los transportes activos primarios, como por ejemplo el sodio, que se va a reabsorber gracias a la bomba de sodio-potasio tepeasa. También vamos a tener transportes activos como las bombas de hidrógeno. Vamos a tener transportes pasivos que no utilizan energía, por ejemplo el pasaje del bicarbonato o del agua. Y la secreción que involucra el pasaje del vaso hacia la orina, ¿ya? También a través de transportes activos. Otro tipo de transporte activo que no está mencionado en esta imagen, en este libro, es la quinocitosis, ¿ya? Eso se va a dar, por ejemplo, en el túbulo contorneado proximal. Cuando queramos reabsorber, por ejemplo, una proteína, imagínense que hubiéramos filtrado la albúmina tiene que transportarse del túbulo hacia el vaso. Entonces lo va a hacer a través de endocitosis, ¿ya? Se va a digerir, se va a fagocitar a través de una vesícula donde va a ser digerida hasta péptidos o aminoácidos para posteriormente ser reabsorbida en la albúmina otra vez. ¿Ya? Vean que, por ejemplo, el sodio a través de un transporte activo se va a reabsorber en todas las porciones de la nefrona, túbulo contorneado proximal, aproximadamente el 65%. En el
vean que en el asa descendente de Henle no se reabsorbe ningún soluto. Por ende, el asa descendente de Henle no es permeable a los solutos, pero sí es altamente permeable al agua. Característica importante de la rama descendente de Henle. De la rama descendente. Y la rama ascendente sí es permeable al soto, ¿no? La rama ascendente sí es permeable a los solutos, pero ella no es permeable al agua, por si acaso. La ascendente es contrapuesta a la descendente, ¿ya? Bien, vemos que los hidrogeniones o los protones de hidrógeno se van a secretar en el túbulo contorneado proximal, pero también lo vamos a hacer en el túbulo distal, ¿ya? También los vamos a secretar a través de transportes activos. Y vemos que en el colector tenemos un colector cortical que está en la corteza y un colector medular que está en la médula. Aquí vemos que va a haber sí reabsorción del agua, pero ojo, que quede claro, la reabsorción de agua en estos niveles va a estar influenciado por la antidiurética. Si no hay antidiurética, no hay reabsorción de agua, ¿ya? No hay reabsorción. Un 5% de sodio se reabsorbe en este disco distal y otro 5% aquí en este disco. Muy bien. El agua, vamos a ver primero el agua. El agua, ¿cómo se reabsorbe en este sistema de la nefrona? Bien, entonces estas nefronas tienen uniones, ¿ya? Están unidas a través de uniones estrechas. No son tan estrechas como la misma palabra lo dice. Ya hemos visto en la clase de endotelio y en clases previas que permiten pues el pasaje de algunos solutos o el agua. Entonces el agua se puede atravesar por vía paracelular, solutos también pueden atravesar por la vía paracelular, pero también pueden atravesar por la vía transcelular, si es que por ejemplo es agua, por agua, orina, y si es un soluto, por su transportador, ¿ya? Porque no son solutos. En el túbulo contorneado proximal tenemos una alta permeabilidad al agua, ¿ya? Y el agua ya se reabsorbe por estas vías, ¿ya? Vimos que el agua es importante mencionarla porque debemos saber en qué partes de la nefrona el agua va a ser permeable, o sea, se va a reabsorber, y en qué partes no es permeable, ¿ya? Ya dijimos que en el asa de Henle, la rama descendente, es altamente permeable también el agua, ¿correcto? Más no en las asas ascendentes delgadas y las asas gruesas del asa de Henle, o sea, esta porción de acá el agua no es permeable. Y en los túbulos más distales el agua sí se va a resolver en el túbulo colector gracias a la influencia de la antidiurética. En el distal, o sea, acá ya es por influencia de la antidiurética y acá también por influencia de la diurética. Y eso está bien, porque si yo estoy necesitando reabsorber agua porque estoy en una diarrea, esas partes finales lo van a detectar y es un mecanismo de salvataje. Haga más agua y la orina va a salir bien concentrada, ¿ya? Y si tomo mucha agua, pues la antidiurética simplemente no hace ningún efecto y se va a absorber agua por el orina. Transportes activos. Vean, mueven un soluto, ya sabemos, en contra de su gradiente electroquímico y usan energía. ¿Qué bombas vamos
la porción tubular de sodio, vean, filtramos 25.570 miliequivalentes en 24 horas, ¿no? Y vamos a excretar solo 150 miliequivalentes. De este total equivale a un 99.4 reabsorbidos, 0.6% excretado. Significa que todo el sodio casi que vamos a filtrar, casi todo lo vamos a reabsorber. Puede hacerse a través de una ruta transcelular o a través de la ruta paracelular, ¿ya? Si es que es transcelular, ya vamos a ver que es a través de bombas que están en la membrana luminal y bombas que están en la membrana basal. Y siempre vean, como acá hay más concentración de sodio en la orina que ha filtrado del mismo plasma, y aquí en el intracelular es menos, va a pasar, ¿no? Va a pasar pues de más concentración, menos concentración, ¿ya? La gradiente electroquímico. Y de aquí para acá, ¿no? Acá hay menos concentración y acá hay más, por lo tanto para acá tiene que hacerlo en contra de la gradiente, ¿no? Y entonces, porque este flujo es continuo, ¿no? Entonces aquí va a encontrar más concentración cuando entre este sodio para acá y quiera salir. Por eso ahí se usa la bomba de sodio y potasio ATPase, ¿ya? Por eso es que usa una bomba con energía. Acá también les muestra lo mismo el Guyton, pero miren, también les muestra que las bombas de sodio y potasio ATPase también están en las membranas no laterales, ¿ya? Entonces el sodio ingresa por aquí por diferencia electroquímica y de concentración, por acá también. Esta es, ¿no? Por difusión facilitada a través de sus transportadores X que puede tener. Puede ser un transportador sodio-aminoácido, puede ser un transportador sodio-glucosa. Hay distintos transportadores, distintas formas en que el sodio se va a transportar por vía transcelular. Vamos en un momento a ver todos esos transportadores que usa el sodio. O por transportación de sodio-hidrógeno. Entonces, es difusión facilitada, por eso ven los puntitos aquí así entrecortados, pero ya cuando quiere pasar del intra al plasma sí es con bomba de sodio, transporte activo primario. Por aquí también lo pueden mandar por transporte activo primario, pero ya para pasar de aquí hacia la sangre, del intersticio al plasma siempre es por pasaje libre, ya difusión libre, nada más. No hay uso de energía. Muy bien. Veamos cuántos porcentajes, cómo se va reabsorbiendo este sodio a lo largo de toda nuestra neurona. A nivel de túbulo contorneado proximal, del 100% que yo he filtrado, dice la doctora Constanzo, el 67% se va a reabsorber. Aquí, si se reabsorbe el 67%, entonces acá me está quedando un porcentaje, ¿cierto? 100 menos 67. ¿Cuánto es? 33, ¿no? Entonces se va reabsorbiendo 33. Ya cuando va a llegar por acá, va a reabsorber otro porcentaje de ese 33, que es el 25%, ¿no? Entonces, de esos 33 que me quedaban, ¿y por qué aquí sí se reabsorbe? Dijimos que aquí es permeable o impermeable a solutos. Aquí impermeable a solutos. Acá sí, porque aquí tenemos porque acá no hay bombitas. No hay bombitas en esas células, no hay transportadores de solutos. Acá sí hay una bomba importante, que es la bomba de sodio, potasio, 2-cloro. Al existir esta bombita aquí, entonces estas células sí que son permeables a los solutos y van a resolver sodio, cloro y potasio. Y ahí se va a resolver un 25%. ¿Ya? Muy bien. Ya a nivel del túbulo contorneado distal, solamente un 5%. Y a nivel del túbulo colector, más que todo en el túbulo colector medular, vamos a resolver otro poco más de cloruro de sodio, 3% para esta literatura. ¿Ya? Entonces, 5 y 3, 8, 8, 5, 13, llevo 1, 2, 3, 31. Entonces, ahí tienen que sumar. ¿Y cuánto suma eso? Bueno, lo suman y ven, le restan el 100% y es para esta literatura menos
acá el 100%, vean. En el túbulo contorneado proximal, que es este, que es el segmento 1, este segmento 1 tiene un segmento así, como si fueran dos segmentos, uno acá y el otro, segmento 1. Y este le llaman el segmento 3, que es el segmento que está previo a la continuación del asa delgada descendente, ¿ya? Esta porcioncita es el segmento 3, algunos libros le llaman el segmento final o más distal, que es la parte más verticalizada, ya que no está contorneada, pero también es del contorneado proximal. Filtramos el 100%, acá les ponen que es 17.000 por medio milimoles por día, equivalentes, y se reabsorbe hasta acá, ¿no? El 67%, por eso va quedando el 36%, que va a ir aquí, no se mueve el soluto. Acá sí otra vez, bomba de sodio, potasio, cloro, y reabsorbe para esta literatura, igual que la doctora Constanzo, 25% en la rama segmente gruesa. Nos va quedando 8%, que son este 5 y este 3. Este 5% se termina reabsorbiendo acá, miren que es un equivalente de 1300. Luego el 3% aquí en el túbulo colector medular y un promedio de 3%, teniendo como expresión urinaria 100 milimoles, o sea 100 miliequivalentes que equivalen al 0.4, ¿ya? 0.4% del cristal. Ya no bajo más, el problema es que debería estar más inclinado hacia abajo. Bien, entonces ese es para el sodio nada más, solo para entender al sodio. Dejamos de lado el sodio y nos vamos a la glucosa. Hemos entendido que se va a reabsorber el 100% de azúcar que vayamos a filtrar. Claro que eso tiene un límite, pero en teoría deberíamos reabsorber todo el sodio que hemos filtrado en esas nefronas, en ese millón de nefronas. Para esto va a usar mano de estos transportadores. En el primer segmento del túbulo contorneado proximal vamos a utilizar a la sodio glucosa transporter 2, en el primer segmento. Es una proteína cotransportadora de sodio glucosa que está en la membrana del lumen de la orina, y la glucosa a través de una proteína de la membrana basal va a reabsorber a través de difusión pasiva a la glucosa. Entonces, este es un transporte activo secundario porque va a utilizar a la bomba de sodio potasio TPase. Y entonces, y acá vemos otra forma de reabsorción del sodio para aprovechar esta imagen del túbulo contorneado proximal. Vean, el sodio y los aminoácidos también es otra forma de reabsorber el sodio, y a la vez porque está usando esta gradiente, ¿ya? Entonces el sodio se va a ir por acá y la glucosa se va a ir por acá, y los aminoácidos van a ir a través de sus propios transportadores, ¿ya? También tenemos en este punto, vean, en el túbulo contorneado proximal, una bombita que va a, una proteína, perdón, que va a usar mano también de la bomba de sodio potasio TPase. O sea, este es un transporte activo secundario también, pero es un contratransportador. Este es un sin corte, ¿no? Este es un anticorte, que lo que hace es también aprovecha en reabsorber el sodio, pero aprovecha en secretar hidrogeniones, ¿ya? Va a secretar hidrogeniones hacia la orina. Entonces, aquí estamos enfocando o liberándonos de esos hidrogeniones, ¿ya? Esa es la proteína intercambiadora sodio. Todo lo restante de glucosa en esos segmentos 3 o segmentos distales lo va a hacer a través de la SGLT1. El 10% de azúcar restante se va a transformar a través de esos proteínas. Muy bien. Luego, si yo filtro mucho azúcar, ¿puedo reabsorber infinitamente ese azúcar? No. Tenemos un límite, ¿ya? Normalmente tenemos un transporte máximo o un límite de 375. Cuando se supera esta carga filtrada,
ya los túbulos pierden la capacidad de reabsorber la glucosa y por ende vamos a tener orina dulce, o sea, orina con presencia de azúcar, que es la orina característica del diabetes. ¿Ya? Muy bien. La carga filtrada de azúcar promedio, o sea, lo que filtramos del glomérulo a la cápsula de Bowman, es de 125 miligramos por minuto. Se halla por la filtración glomerular por la glucosa plasmática, ¿ya? Entonces se multiplica y eso nos da los 125 miligramos por minuto. Eso es lo normal, ¿no? Pero si llegamos a filtrar hasta esta cantidad, vamos a tener pérdida de azúcar. Debido a que vamos a superar la capacidad de los SGLT, esos transportadores sodio-glucosa, de la membrana luminal, y eso va a impedir ya que se puedan captar todas las glucosas, ¿ya? Entonces vean aquí, mientras yo tenga 100, no pasa nada, yo sigo reabsorbiendo, ¿no? Pero si yo llego hasta 200 miligramos de glucosa, no, recuerden que la glucosa en sangre es un promedio de 80 a 100, ¿no? Para no ser ni prediabético ni más de 110 ya hablamos de prediabetes, más de 126 en ayunas, eso ya es diabetes, ¿ya? O 200 al azar, o sea, 100 comidos de fruta. Pero en ayunas es hasta 126, más de 126 ya es diabetes. Entonces, si el promedio va de 80 a 100, vamos a mantener nuestro filtrado de 100, si es que son 100, 125 miligramos, ¿ya? Pero vean, si yo paso los 200, con una concentración plasmática de 200, lo que va a aumentar es mi carga filtrada, ya no es 125, ahora es 250, ¿ya? Entonces, en este punto podría aparecer algo de orina, algo de azúcar en mi orina, ¿ya? Algo. ¿Por qué? Resulta pues que ya hemos entendido que en cada riñón hay entre 800 a 1 millón de nefronas en esa corteza del riñón. Algunas podrán resolver toda esa alta carga de azúcar, algunas, o sea, algunas nefronas, algunas no. Esas algunas no, son las que permiten que alguna poco de orina pueda pasar, ¿ya? Entonces, eso quiere decir esta parte de acá, que es el transporte umbral, el umbral. Pero si yo, este es el umbral, pero si yo paso estos 375, entonces sí o sí vamos a superar el máximo transporte de azúcar y entonces vamos a ver excretada por la orina el azúcar. Y en las tiras reactivas, cuando lo manden al laboratorio, va a pintar ahí azúcar positivo, ¿ya? Entonces, eso es con respecto al azúcar. Con respecto al cloro y la orina. Bueno, el cloro se va a reabsorber de las siguientes formas. Vean, vamos de acá para acá solo es cloro y de acá para acá es la orina. Cuando nosotros reabsorbemos el sodio, ya sabemos que por ósmosis se va a reabsorber agua. Cuando nosotros reabsorbemos sodio, estamos reabsorbiendo un ion positivo y estamos dejando muchos iones más negativos en la luz. Es por eso que el cloro va a reabsorberse por esta reabsorción de sodio, ¿ya? Y por este acúmulo de iones negativos que lo van a repeler. Entonces, esto de aquí va a ser una forma de reabsorción de cloro. Otra forma de reabsorción de cloro es que va a haber tanta concentración de cloro en el lumen de la orina porque estamos reabsorbiendo
la reabsorción y la secreción a lo largo de todas las partes de esta neurona, ¿ya? Entonces tienen que entender que estas unidades funcionales no son bidimensionales, ya son, como lo vemos en la imagen, son tridimensionales, son tubos, conductos que están formados de células de un epitelio simple cúbico y también en algunas porciones de epitelio simple plano. Vamos a desmenuzarlo. En el túbulo contorneado proximal, ¿ya? Tenemos que, este es el segmento 1, el rosadito, y el segmento 3, que es este de acá, ¿ya? Está formado, pues, miren, por un epitelio cúbico simple con micro. Y está bien, porque significa que su membrana no es así. Su membrana es sí. Porque tiene que ponerle cualquier cantidad de proteínas para que absorba el sodio, los aminoácidos, para que absorba la glucosa, ¿no? Con todos esos transportadores, mientras más área haya, más espacio para poner todas las proteínas que necesito, aposporinas y todo eso, ¿ya? Túbulo contorneado proximal. Después tenemos la asa descendente. Hemos dicho que esta área no es permeable a los solutos. Entonces, no tiene transportadores, es un epitelio plano, ¿ya? Epitelio simple plano, con poca actividad metabólica, a diferencia de esta, que va a tener gran contenido de mitocondrias en su citoplasma, ¿ya? La rama ascendente gruesa, hemos dicho que va a tener a la bombita sodio-potasio, va a volver a ser permeable a los solutos, pero no al agua, ¿ya? Y también está formado por un epitelio cúbico simple. Después tenemos el túbulo distal, que está formado por un epitelio también cúbico, pero aquí quiero hacer mención especial del túbulo contorneado distal en su porción final, que aquí le llaman túbulo de conexión, pero es la porción final, ¿ya? El túbulo distal y el túbulo conector. Ellos están formados también por el epitelio cúbico, pero aquí las células adquieren nombres. Se llaman las células principales y las células intercaladas. Ya vamos a ver cuál es la función de dichas células, pero a este nivel adquieren esos nombres este epitelio cúbico. Para recordar nuevamente, en el contorneo proximal, microvellosidades con gran cantidad de mitocondrias para las bombas activas, simple plano pavimentoso para esta porción de acá, que es la descendente, muy permeable al agua, pero no permeable a los solutos. Y después el distal en su porción final y el colector con las células, contorneo distal y colector con las células intercaladas. Y estas intercaladas hay de dos tipos: intercalada tipo A e intercalada tipo B. Ya las vamos a ver en un momento. Y la célula principal. Muy bien, nos centramos entonces ahorita a nuestro túbulo contorneado proximal, glomérulo anterior aferente, glomérulo y externo. Aquí nos vamos a centrar en este segmento 1 y este segmento 3. Es 1 y 2, ¿no? El que sube, el que baja y el que baja. Entonces, vean, formado por este tipo de células, ¿ya? Por ese tipo de células. Bien, vamos a ver este concepto de información que hemos sacado. Acá tenemos nuestro túbulo contorneado
vamos a botar a la orina lo malo, ácidos orgánicos, hidrogeniones y un poquito de bases que hagamos, ¿ya? Entonces, estas células son células cúbicas con muchas mitocondrias metabólicamente activas y con un epitelio no microvellosidades, ¿ya? Túbulo contorneado proximal, ¿ya? Tienen su borde en cepillo, y vean, siempre durante todo este recorrido del túbulo proximal, vean, no importa cuántos sodos se absorba, todo va a tratar de mantenerse isosmótico, o sea, 300 miliosmoles, ¿no? Igual que nuestro plasma sanguíneo, ¿ya? Acá nos muestra el Constanzo la reabsorción de sodio en el túbulo contorneado proximal. Ya hemos aprendido que en la primera mitad, la glucosa y todo eso, y después también con el cloro, ¿no? Túbulo proximal inicial, o sea, primer segmento, sodio, glucosa, lumen de la orina, transporte activo, secundario, sodio, aminoácido, o sea, por acá va a atravesar, si es que filtré un triptófano, una alanina, una metionina, ¿no? Histidina y todos los aminoácidos que ustedes ya conocen. Film de Bechdel, yo me lo memoricé así. Film de Bechdel. Todos los aminoácidos. Sodio fosfato, vean, con el fosfato también. Y a través de un fototransportador dijimos que se secreta hidrogeniones y se puede reabsorber sodio. No son las únicas proteínas que se utilizan, porque luego hay que utilizar las que están en la membrana basal. Vean que la glucosa pasa a través de su gluten, los aminoácidos a través de sus propios canales de aminoácidos, fosfato también y el bicarbonato. Acá ven bicarbonato, ¿por qué? Ya vamos a estudiar después que la anhidrasa carbónica va a juntar el CO2 y el agua y va a eliminar hidrogeniones y va a reabsorber bicarbonato, ¿ya? Entonces, ahí está, acá también lo pueden visualizar, sodio, glucosa, glucosa por su propia proteína GLUT, y esto es la bomba de sodio y potasio, bacteriasa que lo mencionamos, ¿ya? Muy bien. Acá el Gano les muestra lo mismo, miren, transporte apical, o sea, en la membrana, ¿no? A nivel de esta zona de acá. Entonces, sodio glucosa, sodio fosfato, sodio aminoácidos, sodio lactato, contra el transporte, sodio hidrógenos, y esto es la captación de cloro que también se realiza a este nivel del túbulo contorneado. Están las bombitas, sodio, potasio, PPasa, miren, tanto en la membrana basal como en la lateral, y aquí la membrana luminal, todas estas formas de reabsorber el sodio. Ese 65% de sodio. El cloro hemos dicho que puede pasar por arrastre debido a que el agua se reabsorbe mucho y eso hace que haya mucha concentración de cloro y lo empuja, ¿ya? ¿Ves? Arrastre de sodio. Y el otro porque también puede ser porque el sodio se reabsorbe y va a jalar al cloro, ¿ya? Reabsorción, acá vemos también otras formas de reabsorción de sodio con cloro, vean, a través de la vía paracelular, también lo hace a través del tema del agua, y también, ¿no?, en intercambios de bases con cloro, ¿no? Estas son formas de reabsorción de cloro. El hidrógeno. Ya sabemos que los hidrogeniones son altamente tóxicos y necesitan ser secretados para irse a perder por la vida, ¿ya? Hemos visto que en el túbulo proximal final, como en la imagen anterior, previa de Guyton, vimos que el nivel final, acá, este nivel final, de ese segmento final, lo va a hacer a través de esta proteína intercambiadora sodio-hidrógeno, como también lo muestra aquí la doctora Constanzo.
sodio y secreción de hidrógeno, vean. Entonces, el CO2, que es producto del metabolismo de los aminoácidos, perdón, de la glucosa y también del metabolismo de las grasas, se produce en el cuerpo y nosotros tenemos una presión arterial de CO2, ¿no? Porque el CO2 es un gas. Cuando llega al riñón y se ha filtrado por esa orina, este CO2 va a ingresar a la célula y en unión con el agua, o sea, en presencia de agua, perdón, y gracias a la enzima que contienen estas células del túbulo contorneado, que es la anhidrasa carbónica, van a unir a esta agua con este CO2 tóxico y lo van a convertir en ácido carbónico. Ese ácido carbónico se va a desdoblar entonces, como a mí me conviene, en un hidrogenio y en un bicarbonato. Ese bicarbonato lo voy a excretar porque este CO2 es una carga ácida para nosotros. Y lo boto como un hidrógeno. Entonces, mira, todo este sistema está transformando una cosa en otra para tener el mismo fin, que es eliminar estos hidrogeniones y reabsorber el bicarbonato, ¿ya? Entonces, así lo hace. Muy bien. Y mira, si es que yo necesitara reabsorber bicarbonato, más bien hace aquí lo siguiente, ¿no? Tenemos aquí el bicarbonato, el hidrogenio, lo junta como la anhidrasa carbónica puede hacer que el bicarbonato, perdón, que el ácido carbónico se convierta en CO2 o agua, o lo contrario, que el CO2 y el agua se convierten en ácido carbónico. Puede hacer las dos cosas a la vez, ¿ya? Entonces, este bicarbonato, ¿no? Vean, que está acá en la luz de la orina, se desdobla en agua y CO2. Este CO2 pasa acá, la anhidrasa carbónica lo vuelve a convertir y mira, recuperó el bicarbonato de la orina gracias a la anhidrasa carbónica. Se excreta el hidrogenio y se reabsorbe el bicarbonato. Muy bien, reabsorción de glucosa. Vean, ya hemos dicho que la glucosa se va a reabsorber todo el 100% en el túbulo contorneado proximal. Nada de azúcar debe pasar a la sal y mucho menos al túbulo distal, el túbulo colector, porque no tienen estas proteínas que se llaman las sodio-glucosa transportadoras.
por ejemplo, tiene su propio transportador que le llaman el SLC3A1, ¿no? La glicina, ¿no? También tiene su propio transportador, tiene este nombre. Y así, ¿no? Aminoácido con sodio. Este es en la membrana luminal. Y para la membrana basal, vean, tienen acá, por ejemplo, para la fenilalanina, triptófano, tirosina, también tiene su propio transportador de estudio, ¿ya? Todo el sodio ya termina, por ejemplo, pasando por su bomba de sodio y potasio y ellos por sus transportadores, ¿ya? Oligopéptidos. Los oligopéptidos, mira, ¿qué otras proteínas más va a tener este tubuli proximal, ya? Porque también todos los aminoácidos y proteínas tienen que absorberse al 100% en túbulo contorneado. Nada debe pasar al aja de Henle, nada de eso debe pasar al túbulo distal, ¿ya? Pero míralos, como son oligopéptidos, entonces va a tener la facilidad de tener estas enzimas en el borde del cepillo que van a romper estos enlaces y los van a convertir en aminoácidos. Y como aminoácidos ya ahí los va a reabsorber, ¿ya? Los va a reabsorber. Entonces, después también puede ser que queden como dos aminoácidos juntos, o sea, como un oligopéptido, también lo puede reabsorber esos oligopéptidos, o sea, lo puede absorber como aminoácidos o hasta como oligopéptidos de dos, ¿ya? Un aminoácido puede ser utilizado acá en el mismo metabolismo celular y otro aminoácido lo puede reabsorber a través de sus propios proteínas. Mira, péptidos cortos de hasta 4 pueden ser reabsorbidos libremente por proteínas de membrana. Pero las proteínas propiamente dichas, por ejemplo, albúmina u otras hormonas peptídicas, como la insulina, ¿ya? Entonces son proteínas que tienen más de 100 aminoácidos. Van a formar una vesícula revestida de proteínas de membrana y se juntan con el endosoma intracelular para irse a unir con el lisosoma, ¿ya? Cuando ya forman con este lisosoma, recuerden que los lisosomas tienen proteasas, lipasas, ¿no? Enzimas que van a romper enlaces y lo van a degradar a estas proteínas en aminoácidos para que puedan ser reabsorbidas, ¿ya? Entonces, esto es el proceso de pinocitosis y eso usa transporte activo para transportar esta vesícula, por lo tanto necesita mitocondrias. Concentración de distintas sustancias en el túbulo contorneado proximal. Vean, los aminoácidos y la glucosa deben ser todos reabsorbidos ya hasta toda la longitud, hasta el 100% de la longitud del túbulo contorneado proximal. El bicarbonato, ¿no? Va a irse reabsorbiendo poco a poco, no todo el bicarbonato, porque vamos a seguir reabsorbiendo bicarbonato en otras porciones de la nefrona. Ya hasta un poco menos de la mitad va quedando el túbulo contorneado proximal. La creatinina, todo lo que se filtra, toda la creatinina filtrada no se va a reabsorber en el túbulo proximal, más bien va a ir quedándose en la orina, ¿ya? Cada vez más, porque no se reabsorbe nada, todo se filtra. El sodio y el cloro casi siempre y todo el tiempo van a mantener una concentración en el líquido tubular isosmolar a la del plasma, ¿ya? Y de la urea se reabsorbe un porcentaje pequeño y va quedando todavía un 70 y, ¿cuánto era? Bueno, un porcentaje de más del 50% va quedando todavía en el túbulo contorneado próximo, ¿ya? Entonces, por eso hemos dicho que la reabsorción es bastante selectiva en el túbulo contorneado próximo. Hay dos sustancias que toman cierta importancia en este tema de la reabsorción, que son el ácido paraminifúrico, que es el que utilizan, este ácido paraminifúrico que se reabsorbe desde esta zona del intersticio, ¿no? Pasa a la luz del tubo.
se secreta rápidamente. Secreción, pasa de la sangre a la luz. Este ácido se secreta con tanta rapidez, dice, que la persona media puede depurar hasta el 90% de lo que fluye en el plasma. Entonces, debido a estas características que tiene el ácido paravinilfúrico, es el compuesto que han utilizado para medir este flujo plasmático renal, que lo han calculado en 625 mililitros por minuto, gracias a este ácido paravinilfúrico. Otra sustancia que cobra alguna importancia también es la inulina. La inulina es un polisacárido que está presente en distintos vegetales como la raíz de la chicoria, también dicen que están en los espárragos, en las cebollas. Y cuando lo comemos suelta esa inulina, y esa inulina no se reabsorbe ni se secreta, o sea, tú la filtras y como la filtras se va a ir por la orina. Esa propiedad que tiene la inulina le ha ayudado pues, para que hallemos el filtrado glomerular. Los cambios de la concentración de la inulina en diferentes puntos reflejan, por tanto, cambios en la cantidad de agua presente en el líquido tubular. Esta inulina es la que nos ha hecho entender este filtrado que lo ha hallado en 125 porque ni se reabsorbe ni se secreta. Todo lo que filtro, todo lo boto por la orina. Acá también vemos, vean la inulina, 125 miligramos, perdón, mililitros por mililitro. Son dos sustancias que se les hace un paréntesis por esas dos propiedades, ¿ya? Vamos a ver ahora el asa de Henle. El asa de Henle tiene un segmento descendente fino o rama fina descendente, un segmento ascendente fino y una ascendente gruesa. Vamos a estudiar. En este segmento descendente fino, vean, tiene unas células, dijimos, que son planas, que no tienen proteínas de reabsorción. Por lo tanto, es poco permeable a los solutos, por eso tiene una X negra. Y es permeable al agua. Alrededor del 20% de agua se va a reabsorber en este tubo, en esta rama descendente delgada, ¿ya? O segmento descendente. Es muy permeable el agua, casi nada permeable y no permeable a los solutos. Para la rama ascendente fina y la rama ascendente gruesa es impermeable al agua, ¿ya? Entonces, como es impermeable al agua, ayuda pues en los ayuda cuando queremos ya sea diluir o concentrar la orina, como vamos a ver más adelante, ¿ya? Vean, aquí en la rama ascendente gruesa tenemos una bombita, que es la bomba sodio-potasio 2-cloro, que va a ayudar a la reabsorción del otro 25%. Vean, entonces, acá en esta imagen de la rama descendente fina solamente se ve que se reabsorbe agüita y aquí nada de solutos. Y acá vemos más bien ya sodio, potasio, cloro y también se reabsorben calcio y otra vez bicarbonato que habíamos estado reabsorbiendo en el túbulo cotoneo proximal y magnesio, ¿ya? Y nos va a ayudar a secretar hidrogeniones. Como en esta zona de aquí nosotros reabsorbemos solutos y el agua no se mueve, esta porción va a ser hipótica. Y esta alta concentración de solutos en el intersticio es lo que va a ayudar a concentrar la orina, pero ya lo vamos a entender bien esto más adelante, ¿ya? Más adelante. Y ahora ya saben que ese segmento es hiposmótico por esa razón. No, el agua se queda ahí, no tiene canales de agua para que salga. Y todo ese sodio va a ir al intersticio, que va a ayudar a generar un intersticio hiperosmótico. Muy bien, seguimos. Entonces vamos a prestar una importante
atención a este segmento ascendente grueso. Aquí la doctora Constanzo también les muestra, miren, bombita que está en el lumen, sodio, potasio, 2-cloro, y posteriormente este sodio se va a resolver contra la gradiente con su bombita y el cloro y el potasio por sus canales de cloro, porque ellos son hidrosolubles, no son liposolubles. Y vean, acá presta importancia un medicamento que es la furosemida. La furosemida es un diurético y se le llama diurético de asa porque está actuando en el asa, en la rama ascendente gruesa, y va a bloquear a esta bombita. Por lo tanto, en esta porción no habría reducción de sodio y agua, y ese 25% de sodio no se reabsorbería y se iría por la orina, generando pérdida de agua y sal, pérdida de agua y potasio, pérdida de agua y cloro. ¿Y con qué fin lo utilizamos? Cuando tenemos pacientes que tengan un edema, o sea, las piernas hinchadas, cuando tenga insuficiencia cardíaca y esté lleno de agua, o tenga edema de pulmón con mucha cantidad de agua, lo que queremos es que el paciente orine, ¿no? Para que elimine esa cantidad de agua y deshinche las piernitas y se descongestione el edema pulmonar. Por eso que lo usamos de manera endovenosa, debido a ese efecto diurético en el asa de Kegle, exactamente en la porción gruesa ascendente. ¿Ya? Muy bien, importante ese diurético de asa. Acá también el Gaitu les muestra, miren, cómo es que la furosemida, el ácido hetacrínico y la brometamida tienen una acción sobre esta bombita que va a permitir pues bloquear esta pérdida. Por eso estos pacientes saben que hacen trastornos hidroelectrolíticos. Estos pacientes pueden hacer hiponatremia, hacen hipocalemia, ¿ya? Y pueden hacer hipocalemia severa con falla cardíaca, ¿ya? Con trastornos del ritmo cardíaco. Muy bien. Entonces, veamos, el cemento grueso es casi impermeable al agua, como les dije, se diluye mucho. Claro, se diluye pues porque el agua no se transporta, ¿ya? Muy importante dice para diluir o concentrar el agua. Acá también vean cómo el libro del Boro les muestra que esta rama ascendente es impermeable al agua, tiene su bombita, sodio, potasio, 2-cloro, y también en esta sección hemos dicho que se excretan hidrogeniones, ¿ya? Vean, se secretan hidrogeniones, ¿ya? Del mismo modo, como ya lo hemos explicado, ya que el CO2, ¿no?, se junta con esta agua, forma su bicarbonato y su hidrogenión y se excreta, y lo aprovecho en reabsorber mi sodio, ¿ya? Y en este nivel que hemos dicho, el 25%, también se lo puede hacer a través de la vía parasitária, ¿ya? El 25%. Y luego pasa ya con los otros transportables. Dejamos al asa de Henle y nos vamos al distal y colector. Distal y colector. Hemos dicho que en el túbulo contorneado distal en la clase anterior, que estudiamos glomérulo, estudiamos al complejo yuxtaglomerular y hemos entendido para qué sirve. Por eso hoy no voy a hablar de él, porque él está en trabajo con el glomérulo y la arteriología, ¿ya? Entonces, hoy vamos a ver sus características del distal, pero con respecto a sus células cúbicas, ¿ya? En la primera porción de este túbulo contorneado distal, en dos porciones, la porción inicial y la porción final, la primera porción, la segunda porción, está formado por un epitelio cúbico simple, va a reabsorber sodio, ¿ya? Hasta un 5% de sodio vimos, ¿no? Y entonces es permeable a los solutos, pero también sigue siendo un poco permeable al agua, ¿ya? Entonces lo que va llegando allí tiene más agüita y se reabsorben los solutos. Entonces es casi impermeable al agua y a la urea también. La urea hemos visto que se reabsorbe aquí y la otra parte importante de la urea se va a reabsorber
base, dice el gallo. Vamos a reabsorber sodio, el 5% de cloro, también el calcio y el magnesio. Nuestra nefrona está influenciada por la paratormona también. Ella es la que nos hace reabsorber calcio, la paratormona. Pero no voy a hablar con de la paratormona. Pero para que lo sepan. Muy bien, entonces vean, este túbulo distal en su porción inicial está formado por estas células cúbicas, ¿ya? Y este es el distal, que está por intercaladas y principales. Vean, tiene su transportador sodio-cloro, se reabsorbe sodio-cloro, en esta vez por vía transcelular. Y el cloro se va por su propio canal y el sodio por su bombita. Vean, acá toman importancia otros diuréticos, que ya no son diuréticos de asa, son los tiacídicos, la hidroclorotiazida. También es un diurético porque no permite la reabsorción de sodio y se va a perder por la orina, veredicto natremio. La hidroclorotiazida también es utilizada más que todo en los manejos antihipertensivos, porque los pacientes hipertensos crónicos generan activación de renina, angiotensina, aldosterona, con gran reposición de sodio y agua, que aumenta el volumen circulante y aumenta la presión arterial. Entonces les dan diuréticos como tiacídicos, que ya saben que actúan en el túbulo distal. Es el segundo diurético con mayor actividad. Los tiacídicos antihipertensivos no son muy usados, pero son parte del tratamiento, ya no son de primera línea, pero son utilizados. Túbulo contorneado distal. Entonces, porción inicial. Ahí está nuevamente, vean cómo la doctora Constancio les muestra también, vean los diuréticos tiacídicos que bloquean la bombita. Y acá también tenemos que es impermeable al agua, ya es impermeable al agua. Entonces, ¿qué significa que es impermeable al agua? Lo que va llegando acá va a estar lleno de agua y encima que reabsorbidos solutos va a bajar su osmolaridad, ¿no? Va a bajar su osmolaridad. Bien, túbulo contorneado distal final, segunda porción, y el túbulo colector. La segunda porción final del túbulo contorneado distal y el túbulo colector tienen características parecidas. Allí está formado de las células principales. Vea esta imagen. Acá me he equivocado de ese 3%, me puedo equivocar, lo corrijo. Pues en todo este sector el 3% de sodio, ¿ya? 3%. Vean, porque si pongo 5 es 6%. Entonces resuelve. Vean, acá tenemos que está formado por las células intercaladas y las células principales. Son células cúbicas. Vean, las células principales, miren la imagen del Guyton, reabsorbe sodio y secreta potasio. Esta es su función de estas células. Entonces estamos viendo que a este nivel hay permeabilidad para los solutos. Y estas células intercaladas, ya vamos a ver qué tipo hay, pero las del tipo A, vean, reabsorben potasio y secretan. O sea, aquí también estamos perdiendo sus hidrogeniones. Por eso el riñón es un mecanismo
potasio lo bloquea amiloride triantireno. Y aquí en el citoplasma, que lo vamos a ver después, tenemos el receptor de aldosterona, ¿ya? Y la aldosterona trabaja a este nivel, túbulo distal, túbulo colector, ¿ya? Muy bien, pero estas células principales ya saben, reabsorben sodio y secretan potasio. Acá también se ve la imagen, reabsorben sodio y potasio. Y vean dónde lo pinta este librito, ¿no? En el distal final y en el colector, ¿ya? Entonces, varias literaturas nos están informando lo mismo. Dejando de lado las células principales, veamos la segunda célula que conforman estos túbulos distales y colectores, que son las intercaladas tipo A y las tipo B, que tienen funciones contrapuestas, funciones totalmente contrarias, ¿ya? Vean, las células tipo A, ellas tienen la función de terminar secretando hidrogeniones a la orina. Significa que si buscan eliminar hidrogeniones, la persona está en ¿qué? ¿En una gran acidosis o en una gran alcalosis? ¿Qué razón? En una acidosis. Por eso es que intentan eliminar estos hidrogeniones en las células de tipo A. ¿Ya? Entonces vean, entre el CO2, porque esta persona está en acidosis, seguramente hay una gran concentración de CO2. Tenemos el agua, se une con la anhidrasa carbónica que tienen estas células y lo convierten en bicarbonato de hidrógeno. Y este bicarbonato se reabsorbe al plasma y vean, el hidrógeno lo puede eliminar. Es tan especializada que tiene dos formas de botarlo, ya sea por una contratransportadora que usa energía activa, hidrógeno potasio, o tiene incluso su propia bombita especial activa solo para el hidrógeno, la hidrógeno ATPase, que en la segunda o tercera diapositiva dijimos que era un tipo de transporte activo prima libre, ¿ya? Muy bien. ¿Y las tipo B qué hacen? Pues hacen todo lo contrario. Lo que buscan es eliminar, secretar bicarbonato. Entonces, ellas van a funcionar en el contexto de un paciente que tiene mucha alcalosis o que tiene acidosis. Entonces, aquí nuevamente tenemos nuestro CO2, se une gracias a la anhidrasa carbónica, desdobla hidrogenión y bicarbonato. Pero esta vez ella no tiene bombas hidrógeno TPasas ni bombas hidrógeno potasio. No las tiene en la membrana terminal, las tiene en la membrana basal. De tal modo que reabsorbe su hidrógeno y reabsorbe ya sea por su hidrógeno TPasa o su bombita, ¿ya? Otra transportadora, y más bien al bicarbonato lo bota así como esto, pero esta bombita la tiene en la misma bombita, pero la trastoca acá, ¿no? Así es como funciona esta célula intercalada tipo. Muy bien, dejamos de lado ya a ese túbulo distal en su función final y nos vamos al túbulo colector, ¿ya? Este túbulo colector tiene otras funciones también. Nuevamente reabsorbe sodio y agua, o sea, es permeable a los solutos, pero mira, puede estar influenciada por la antidiurética, ¿ya? Entonces, el túbulo colector medular y también el distal, su porción final, están influenciados por la antidiurética. Entonces, van a reabsorber agua solo y únicamente en presencia de antidiurética. Si no hay antidiuréticas, aquí no hay reabsorción de agua. Entonces, en esta parte, la permeabilidad del agua es condicionada. Si no hay adentro, no reabsorbo. Pero si hay, sí, yo reabsorbo. Entonces, ella es condicionada. No como acá, que sí o sí es permeable, y acá es nada permeable. Acá es condicionada a la presencia de la antidiurética. Vemos que aparece otra vez nuestra urea, que es un mecanismo, es una sustancia que se ha producido por la
metabolismo de las proteínas, ¿no? De las proteínas. Muy bien, se reabsorbe urea, agua acondicionada y solutos. Y voy a, mira, en esta porción puedo reabsorber hidrogeniones y eliminar bicarbonato. O sea, en presencia de una alcalosis, también el túbulo y colector nos va a ayudar, ¿ya? Muy bien, y también son células cúbicas, ¿ya? Acá vemos ya todas estas sustancias que hemos estudiado. Vean, normalmente filtramos 180 litros, reabsorbemos 178 hasta 178.5, lo que equivale a que orinemos o demos de volumen entre 1.5 a 2 litros en 24 horas, ¿ya? De las proteínas, vean, o es nada o hasta puede ser 0.1 gramos para esta literatura. Y así, ¿ya? ¿Dónde está la urea aquí? Esta es la urea. Urea, 54 gramos. Vean, para esta literatura 24 y 30. La mitad de 54 es 27. Entonces, un poquito más para esta literatura del 50%. ¿Ya? La creatinina, todo lo que filtro, todo lo. Por eso lo utilizamos nosotros, ya les he dicho, cuando queremos ver falla renal. Entonces pedimos la creatinina. Si está elevada, ya sabemos si está en insuficiencia renal. Muy bien. Una pequeña, un par de diapositivas para ver también la importancia de las presiones, las fuerzas de Starling en estos capilares. Hemos tenido la oportunidad de estudiar las fuerzas de Starling en el glomérulo y en la cápsula de Bowman. Pero ahora nos toca entender, ya que estos también son capilares, pero son peritubulares, sus fuerzas también que le comandan, ¿ya? Entonces, fuerzas que se oponen a la. Entonces, vamos a entender las fuerzas de Starling. Las que se oponen a que haya reabsorción, es decir, pasaje de acá hacia el vaso, ¿ya? Por ejemplo, la presión pericapilar. Si yo tengo mucha presión hidrostática aquí, se opone a que yo reabsorba, ¿no? Porque le pone mucha fuerza para que del intersticio se reabsorba al capilar, ¿ya? La presión oncótica del líquido intersticial. Si yo tuviera muchas proteínas aquí concentradas, las va a retener, ¿no? Entonces va a permitir la reabsorción. Fuerzas que favorecen más bien a la reabsorción. La presión oncótica capilar. Y acá tengo muchas proteínas, voy a jalar más y va a reabsorberse más. Y en el líquido intersticial, si yo tengo mucha fuerza aquí, ¿no? va a favorecer a la reabsorción. Entonces, sumas y restas de estas fuerzas nos da positivo para la reabsorción de 10 milímetros de presión de reabsorción. Entonces, la reabsorción es 10 y tenemos ahí que vamos a hallar nuestro coeficiente, o sea, este coeficiente de aquí de filtración es la división de esto sobre esto, ¿no? Entonces, como la reabsorción es normalmente de 124 mililitros por minuto, que ya lo hemos visto que los 125, ¿no? Y la presión es de 10, nuestro coeficiente es de 12.4, ese es el valor, ¿no? ¿Ya? Muy bien, entonces no olvidemos, siempre es la reabsorción, porque si esto está alterado, también va a alterar la reabsorción. Y si alteramos las fuerzas de Starling, también se puede alterar la reabsorción, ¿ya? Bien, por ejemplo, acá les pone el Guyton, factores que pueden influenciar en la reabsorción capilar, dice. Si yo aumento la presión hidrostática del capilar, ¿cuál es mi conclusión entonces? A ver aquí. Si yo disminuyo la resistencia de la arteriola eferente, ¿qué opinan? Si yo disminuyo la resistencia, ¿le llega más agua al capilar, sí o no? Sí. ¿Y eso aumenta la presión hidrostática, sí o no? Sí, por lo tanto disminuyo la
hidros. Ya vamos a ver que el aumento de la presión arterial, dijimos que aumenta el flujo, ¿no? En ese tejido. Y eso generaría un aumento de la presión hidrostática y disminución de la rea. No nos conviene, nosotros necesitamos reabsorber muchas sustancias, ¿ya? No nos conviene. Aumento de la presión osmótica capilar. Entonces, si en el capilar hay muchas proteínas, aumenta la reacción. Y así pueden ustedes ir deduciendo esos parámetros que están ahí, ¿ya? Entonces, esto es lo mismo, ¿ya? Vean. Dice, si aumenta la presión hidrostática capilar acá, ¿no? Entonces, esto que tiene que pasar, por ejemplo, de aquí para acá, no va a poder, ¿no? Entonces, si aumenta la presión o disminuye la presión osmótica, no va a haber buena reabsorción. Descenso de la reabsorción, ¿ya? Y acá lo contrario, disminuyo la presión aquí, mejoro la reabsorción, y si aumento las proteínas capilares, mejoro la reabsorción, ¿ya? Muy bien. Veamos aquí. Este cuadro es importantísimo, llévenlo para toda su vida, y son cosas que sí, este cuadro menos sí lo tomo en cuenta para el examen, ¿ya? Vean, la aldosterona, tienen que saber esto al derecho y al revés. Miren, la aldosterona dice acá, tiene efectos en el túbulo distal y túbulo colector, ¿ya? Aquí y acá, la aldosterona, renina, angiotensina, aldosterona. Esa aldosterona va a ir a actuar, miren, y va a generar reabsorción de sodio, agua, o sea, la aldosterona, ya vimos que ingresa al citoplasma y genera estos canales en A, ¿cierto? Genera reabsorción de sodio y agua, secreción de potasio. Por lo tanto, los pacientes que tengan mucha secreción de aldosterona pueden hacer hipernatremia con hipocalemia, ¿ya? Y aumenta la secreción de hidrógeno. La angiotensina 2. La angiotensina 2 dijimos que actúa, por ejemplo, en los vasos, ¿no? ¿Qué producen los vasos? Entonces, en las arteriolas del cuerpo humano va a generar vaso, por lo tanto, va a aumentar la resistencia vascular periférica o la va a disminuir. La va a aumentar. ¿Por qué? Porque si estoy en una diarrea o en una hemorragia, renina, angiotensina, aldosterona. ¿Necesito reabsorber sodio? Sí, porque voy a reabsorber agua. ¿Necesito aldosterona? Sí, porque necesito reabsorber sodio y agua. Y necesito elevar mi presión, por eso hago vasoconstricción de mis arteriolas para mantener mi presión normal en ese momento de diarrea o de hemorragia. ¿Correcto? Ya está. Hormona antidiurética también se va a activar en hemorragias o diarreas, ¿no? ¿Por qué? Porque va a reabsorber agua pura para aumentar el volumen de sangre y mantener pues la presión arterial normal, ¿no? Volumen de eyección normal. Vamos a ver el péptido natriurético. Mira, va, entonces vea la antidiurética, dice túbulo distal, acá, distal final y túbulo medular, colector, túbulo colector, ¿ya? La aldosterona en el distal y en el conducto colector, igual que la antidiurética. La angiotensina, mira, tiene efecto en el túbulo proximal, en el asa de Henle gruesa. ¿Por qué aquí no? ¿Qué te deducirías? ¿Por qué? Porque no es permeable a los solutos, porque no tienen proteínas, ¿no es cierto? Transportadoras. Por ende no es, acá no. Ah, pero acá sí. ¿Ya? Acá sí. ¿Y dónde más? El túbulo colector. O sea, tiene efecto en todo menos en esta porción. ¿Ya? O sea, mira la importancia de la angiotensina 2. Va a actuar a nivel de los vasos, en el músculo liso. Va a actuar a nivel de casi toda la nefrona. Va a actuar en el hipotálamo, ya vamos a ver, y en el centro cardiovascular de la médula. Mira todos los efectos que tiene la angiotensina 2. El péptido natriurético lo produce el corazón, ¿ya? Va a tener acción sobre el distal y el colector. Va a generar reabsorción
tiroidea que tiene, mira, reabsorbe calcio, ¿no? Para la homeostasis del calcio, ¿no? Ahí tienes a la aldosterona, que hemos hablado, renina, angiotensina, aldosterona. Ya vimos que se produce acá en la corteza de la glándula suprarrenal, influenciadas por la angiotensina, ¿no? Y va a ir a actuar sobre, mira, las células principales del túbulo colector y también en el distal, reabsorbe sodio. Su influencia es la hipercalemia. ¿Por qué? Porque reabsorbe sodio y agua y elimina potasio o en momentos de poco volumen circular, ¿no? Esa es la aldosterona, es una hormona esteroidea, y si es esteroidea está derivada de este ciclo penano periodo penetreno que deriva del colesterol de la célula, ¿no? O sea, de la célula de la glándula suprarrenal, de esta corteza. Esta corteza está formada por células de tipo mineralo-corticoide, y de esa célula, a través del colesterol, se va a formar esta aldosterona que va a ir a parar a los túbulos, ¿no? Entonces, mira cómo la aldosterona ingresa, tiene sus receptores del citoplasma, y aquí la espironolactona también, mira cómo te lo muestra el gaito, es un compuesto competitivo, ¿no? Y no va a dejar que se una, y no va a existir todo eso, ¿ya? Pero ese es el espironolactona. La aldosterona genera reabsorción de sodio y a través de otros canales se elimina el potasio, ¿ya? Muy bien. Esto es lo mismo, lo revisas en tu casa, por favor. La angiotensina 2, vean. La angiotensina 2, activada pues por la enzima convertidora de angiotensina. Si yo tomo un medicamento que bloquea esta enzima, esto no existe. Y si angiotensina 2 no existe, todo lo que ves aquí no va a existir. No va a existir aldosterona, no va a existir sodio y agua. Y eso se usa pues para los hipertensos, porque no queremos que sigan reabsorbiendo sodio y agua, ¿ya? Muy bien, la angiotensina 2, mira, tiene efectos sobre las arteriolas, tiene efectos sobre el centro cardiovascular en el bulbo, aumenta la respuesta vasoconstrictora, cardiovascular, ¿no? A nivel del corazón. En el hipotálamo va a hacer que secretemos antidiurética, ¿ya? Porque tienes que pensarlo en el contexto de que estamos perdiendo sangre o estamos en una diarrea aguda. O en casos de que quieras hablar de una enfermedad típica, la hipertensión arterial. Ya luego vas a entender por qué los pacientes hipertensos tienen elevada la angiotensina 2, ¿ya? Porque hay estenosis de las arteriolas. Y si quieres hablar de una enfermedad, la hipertensión arterial. No está perdiendo sangre, doctora, no está haciendo hemorragia. Sí, pero tiene gran vasoconstricción de las arteriolas, gran disminución de la luz de las arteriolas aferentes, porque la fisiopatología de esa enfermedad genera un engrosamiento de la capa vascular, ¿ya? Además de depósitos hialinos que van a ser como que hubiera una hipoperfusión, ¿no? En el riñón. Por eso los hipertensos hacen renina, angiotensina, aldosterona, y ese es donde actúan los medicamentos antihipertensivos, así como también los diuréticos que ya hemos mencionado hace un momento, ¿ya? La corteza suprarrenal produce, a nivel de la corteza, mira, un órgano cardio en las arterias y también en el sistema nervioso, en la médula y en el hipotálamo, o sea, en el encéfalo, ¿ya? En la corteza suprarrenal, mira, aumenta la producción de aldosterona. Y ya hemos visto que todos los efectos de la aldosterona reabsorbe sodio y agua. Y en el hipotálamo nos hace que nos dé sed para tomar agua, si es que estás consciente, claro. Y en el túbulo proximal también, ya hemos dicho que ella actúa, ¿no? En esos segmentos. Entonces reabsorbe sodio y agua, ¿ya? Muy bien, todos los efectos. Acá es lo mismo, lo lees. Mira, está la angiotensina 2, cómo tiene sus receptores AT1, así como produce contracción de las arteriolas aferentes y eferentes también, un poquito porque aumenta la presión hidrostática, ¿no? Vean que también va a tener sus receptores AT1 y miren, lo que va a hacer en el túbulo proximal distal, activa esta bombita transportadora, jala sodio y, o sea, la activa más. Y a nivel de la membrana basal,
lo que hace es activar más a la bomba de sodio-potasio y a la sodio-bicarbonato. Entonces tiene dos efectos en ambas membranas de la célula, la angiotensina 2, ¿ya? Bien, otra hormona importante en la antidiurética, vean cómo es que ella se va a secretar desde la hipófisis y se va a unir a sus receptores B2 de la membrana basal. ¿Ya? No está en la membrana luminal, por favor, ya está en la membrana basal. Y desde la membrana basal va a dar la orden a través de la fosforilación de estas proteínas que están aquí en su citoplasma para que trasloque estas proteínas a la membrana luminal y el agua de la orina pase a la célula por vía transcelular y ya luego pase pues al intersticio, ¿ya? ¿A través de qué proteínas? De la AQP2. Son las acuaporinas tipo 2 que han sido activadas por la antidiurética. La AQP4 y la AQP3 no están activadas por esta hormona, ¿ya? Solo las AQP2 y vean que su receptor es la mechita 2 para la antidiurética. Nada de lo. Muy bien. Oye, cuida tu platita cuando trabajas, estoy gastando en tonterías. Comprate tu terrenito. Estoy comprando carro. Tu primera compra tiene que ser tu primer sueldo para tu mamá o tu papá. Y de ahí ya tú la ahorro para tu terrenito. Cómprate tu terrenito. O en tu departamento, pues, en tu departamento. Olvídate de carros, eso ya cuando ya tengas tus 10 años. Primero invierte. Muy bien, veamos el péptido natriurético auricular. Esto lo podemos entender de mejor manera si nos ponemos en el contexto de un paciente que tiene insuficiencia cardíaca. Por la causa que fuera, le dio un infarto o es un hipertenso crónico sin tratamiento que ha generado un miocardio engrosado. Por la causa que fuera, tiene una insuficiencia cardíaca. Este paciente con insuficiencia cardíaca, su ventrículo izquierdo no puede inyectar toda la sangre que le llega. Por lo tanto, cada vez se va acumulando más y más sangre en el ventrículo con aumento de la presión. Eso va a tener consecuencias sobre la aurícula izquierda, que cada vez se va a tener que contraer con más fuerza. O a veces hay regurgitación de la sangre en la aurícula. Todo esto va a generar congestión de la aurícula izquierda y la aurícula se dilata y se estira. Cuando eso sucede, esos cardiomiocitos del músculo pectinado de tu aurícula, en ese momento van a empezar a producir una sustancia que es el péptido natriurético, ¿ya? Este péptido natriurético tiene efectos, mira, por ejemplo, en el riñón, a nivel del tubo renal va a hacer que tú no reabsorbas sodio y que más bien lo excretes por la orina. Claro que si tú excretas sodio puro, vas a tener que jalar agua por ósmosis. ¿Ah? ¿Y eso qué hace? Que tú bajes esa congestión que tienes. Por ejemplo, si tienes una congestión, claro que tiene que ser cardíaca, ¿no? Entonces tienes una insuficiencia cardíaca congestiva o una insuficiencia cardíaca descompensada, vas a tener una gran elevación del péptido natriurético que va a tratar de ayudarte de compensar. Puede ser que lo logre o puede ser que no, entonces ya se llama descompensado, ¿no? Descompensado. Tiene otros efectos, mira, sobre la arteriola eferente, ¿no? Tiene efectos sobre la corteza suprarrenal, menos aldosterona, o sea, menos reabsorción de sodio y agua, ¿ya? Y así. También tiene efectos, mira, el péptido natriurético sobre la secreción de renina, ¿ya? Entonces, si secretas menos renina, va a haber menos conversión de angiotensina, ¿no? O sea, del 1 a la 2, ¿cierto? Entonces, eso hace que no generes aldosterona y eso hace de que no sigas reabsorbiendo más sodio y agua para que no te sigas encharcando más, ¿ya? Entonces, pérdida de sodio, ¿ya? Pérdida de sodio natriuresis. Esto que te estoy hablando son sustancias que están teniendo efecto sobre tu sistema de reabsorción y secreción en
y la nefrona. O sea, primero hemos estudiado todos los sucesos normales que ocurren. Ahora estamos viendo que hay sustancias como hormonas que van a tener también una influencia, como la aldosterona, la angiotensina 2, la antidiurética del riñón, y también la presión arterial tiene un efecto sobre el riñón. Si tú aumentas la presión, aumentas el flujo, por lo tanto aumentas más filtración y por ende va a haber diuresis por aumento de la presión. Ya le dijimos en la clase anterior que si nos subía un poco la presión podíamos orinar una barbaridad, ¿no? Pero felizmente eso no sucede porque tenemos nuestros sistemas de autorregulación que van a ir en estos parámetros, ¿no? En estos límites. Si yo supero estos límites, pues ya voy a tener diuresis por presión, ¿ya? Porque aumenta la presión hidrostática y eso aumenta la filtración, ¿ya? Muy bien. Dice, va a haber aumento de la presión hidrostática capilar peritubular y si aumenta la presión aquí, vea usted, cuando el sodio quiera salir, no va a poder, ¿verdad? Y va a haber retrodifusión que se va a ir por la orina y eso que genera arrastre de agua porque aumenté la presión hidrostática capilar, ¿ya? Muy bien, seguimos. Ahí tienes todas las hormonas que controlan la reabsorción y secreción de manera externa en tus tubos, todo lo que hemos conversado para que lo puedas leer con calma en tu casita y esto también, ¿ya? Muy bien, seguimos. Concentración y dilución. Ya está. Ya hemos terminado esa parte de los mecanismos de reabsorción y secreción. Vamos a voltear la página y ahora te pido que te ubiques netamente aquí, en esta parte de aquí. Vamos, ya en la clase anterior hemos estudiado la corteza con la filtración glomerular. Ahorita necesito que te centres aquí. ¿Qué son estos? La médula. Esta es la médula renal, que está conformada por sus virales. Y sabemos que está formada a su vez por ¿qué? ¿Qué hay aquí adentro? Hay vasos rectos. Muy bien, son los vasos rectos. Y también tenemos a las nefronas, ¿de qué tipo? Las nefronas yuxta. Eso, muy bien. Hoy, para estas diapositivas en adelante, tu mente tiene que estar en estas nefronitas yuxtamedulares y toda esta parte de aquí, donde vamos a tener el túbulo colector y los vasos rectos. Los vasos rectos. ¿Ah? Ya sabemos que pues, un 20% son en promedio los que forman en cantidades son las nefronas yuxtamedulares y el 80% son las corticales, ¿ya? Que no tienen vasos rectos, ¿no? Los vasos rectos están para las nefronas yuxtamedulares, que nos van a ayudar en la concentración de la orina. Mira. Recién me está haciendo efecto. Me he tomado 3 ketorolacos y 2 aliares. Porque si no, la muela me mata. Ve. Pero es que esta clase darla de manera virtual no es bueno. No lo van a entender. Es mejor hacerlo de manera presencial. Vean. Tenemos que bebes 1 litro de agua. Ya está. Cuando tú bebes ese litro de agua, mira, nuestra osmolaridad del plasma normal es de 300 milimoles promedio, ¿cierto? En todos los compartimentos, siempre es 300. Pero cuando tú tomas el agua, diluyes y va a bajar la osmolaridad. Y eso es entendible. Luego va a pasar algo que va a hacer que nuevamente podamos recobrar nuestra osmolaridad o si deseamos también podemos aumentar la osmolaridad. Pero vean que ni bien tomamos agua, pues hay ese descenso de la osmolaridad. ¿El flujo de la orina va a aumentar? Claro que sí, porque estoy
orinando más volumen de agua. Porque si yo no tuviera estos mecanismos de dilución de la orina, yo me quedaría con esa agua dentro de volumen plasmático, ¿ya? Porque el agua se reabsorbe de los intestinos al sistema plasmático, todo lo que son las venas yugulares y a la porta, ¿no? Y eso aumenta el volumen, ¿no? Muy bien, ¿qué más? Y vean, sin embargo, la excreción de solutos por la orina se mantiene siempre dentro del cuerpo. Y todo esto es gracias a estos sistemas de dilución o de concentración de la orina, ¿ya? Vean, nosotros podemos, dice, excretar hasta 20 litros por día. Si yo tomo mucha agua, mi límite máximo es hasta 20 litros por día. 20 litros por día. Y miren, con una concentración, o sea, como está tan diluida, miren la mínima osmolaridad, 50 miliosmoles. Eso es lo que le tiene que quedar, hasta 50. Si es que yo no quiero concentrar mi orina, también lo puedo concentrar. El máximo de concentración para casi todas las literaturas es 1200 miliosmoles. No tanto 1400, 1200. Si tú sabes que la osmolaridad del plasma es 300, vea usted que usted puede concentrar su orina hasta 4 veces su valor normal, 1200 miliosmoles, ¿ya? Esto va a suceder si yo tomo mucha agua y esto va a suceder si no tomo nada de agua, ¿no? Entonces, eso es más o menos la idea. Veamos. Vamos a ver primero cómo sucede esto de que mi orina va a estar muy diluida. O sea, voy a tener mucha agua con poco soluto. Está muy diluida. Imagínate que tienes tu familiar que tiene esquizofrenia y tiene una polidipsia psicógena. Todo el día tomado, porque si no los extraterrestres lo van a venir a matar. O tu tía le ha dicho que él dice, tienen escucha voz. Entonces, está loco porque tiene que tomar agua. Toma y toma. O como ahora ya la gente normal, todo el día toma sus 4 litros de agua. 2 litros nomás necesitan. Toma 8, 20 litros, porque eso no es tanta agua. No se creerá que poder tomar más agua está mejor. Ya, y después del sábado. Muy bien, sigamos. Ya, no seas así, pues. Ya, seguimos. Orina diluida. Entonces, vean. Entonces, tiene ingesta de agua. Mucha ingesta. Todos la gente de agua que se creen super fit y nunca falta. Ingesta de agua. De botellones. Entonces, si toman mucha agua, disminuye la osmolaridad plasmática. Esa disminución de la osmolaridad lo sensan los osmoreceptores, que son células especializadas que tenemos en el hipotálamo, los núcleos hipotálamos, ¿ya? Entonces esas neuronas sensan esa osmolaridad y por lo tanto no necesito yo absorber más agua porque si no me voy a empeorar a mí mismo. Por lo tanto, deja de secretar la antidiurética y vean, la permeabilidad a la hormona antidiurética en todos estos sectores no va a haber influencia de la antidiurética. Por lo tanto, acá al túbulo contorneado distal siempre va a llegar entre 100 a 110 miliosmoles, ¿ya? Sí. Pero como ya no voy a tener influencia de la antidiurética, no va a haber permeabilidad al agua. Por lo tanto, mientras yo voy descendiendo, se va quedando el agua, y según la cantidad que se necesite, miren, de 90 pasa a 80, de 80 pasa a 70, de 70 y dijimos que hasta 50 miliosmoles, ¿ya? Dependiendo de qué tanta agua hemos tomado, puede ser que lo baje hasta 100, hasta 70, pero lo máximo es hasta 50, ¿ya? Entonces, esa es la influencia de la antidiurética, ¿ya? Entonces, esto generaría una orina hipo